La innovación radical es un concepto de vieja data. Puede haber diferentes definiciones. Nosotros, Carolina y yo, en el paper lo hemos definido como un cambio importante, bien sea en el modelo de negocio o en el producto, entendiendo bien y servicio, en el mercado. La innovación radical tiene que ver con procesos de cambios profundos que se caracterizan principalmente por esa novedad. Entonces esto genera una evolución en un producto, un servicio, en la transformación de una industria. La idea de escribir este paper nace de un módulo que solíamos tener en el MBA, una profundización, un curso incluso electivo, se denominaba Crear Innovadores. Y lo que nos impulsaba este módulo era escribir casos colombianos de emprendedores de innovación radical. Entonces, en el tiempo nos propusimos escribir 1 o 2 casos al año, irlos incorporando en este módulo casos colombianos, y llegó un momento donde ya teníamos 8 casos y dijimos, bueno, es un momento de hacer un par en el camino. Ya hemos recogido de la vida práctica de los casos de estos emprendedores, su sabiduría, sus problemas, sus características, sus rasgos. Los hemos iterado con participantes del programa MBA. Hemos escuchado qué tenían que decir respecto de esos rasgos, encontrando patrones comunes, ideas que contrastábamos con la literatura, hasta que nos sentamos a hacer esa convergencia, a hacer ese hilo conductor entre los 8 casos, y logramos publicar este paper que esperamos esté aportando mucho valor. Ya está disponible a diferentes directivos, emprendedores y también a las universidades en la formación de emprendedores de innovación radical. Además, nosotros estamos muy contentos y orgullosos porque este paper fue publicado en la revista Estudios Gerenciales de la Universidad de CESI, que actualmente es Q2 en Scopus, lo cual pues, es un gran logro porque es una de las revistas latinoamericanas con mayor impacto global. La innovación radical es un concepto de vieja data. Puede haber diferentes definiciones. Nosotros, Carolina y yo, en el paper lo hemos definido como un cambio importante, bien sea en el modelo de negocio o en el producto, entendiendo bien y servicio, en el mercado. Pero ojo que también las innovaciones radicales pueden ser internamente, es decir, el cambio de un proceso que es core para el negocio o incluso un diseño organizacional. Innovación radical es un cambio sustancial de cara al mercado o internamente en la organización. La innovación radical tiene que ver con procesos de cambios profundos que se caracterizan principalmente por esa novedad. Entonces esto genera una evolución en un producto, un servicio, la transformación de una industria. Y esto es importante porque en términos prácticos, porque yo creo que es la piedra angular del desarrollo de las empresas, de los países, con todo lo que esto implica para la sociedad en general. El primer concepto o rasgo del emprendedor de innovaciones radicales colombiano, que es la unidad de análisis del artículo que hemos publicado, consiste en esa capacidad de crear hipótesis y con esas hipótesis en el modelo de negocio, en la propuesta de valor, cambios en la tecnología sustanciales en el ecosistema, pues implementarlos con productos mínimo viables y iterar con clientes reales que permitan aprender a partir de los datos y con base en los datos tomar decisiones. Esto es muy sencillo para decantarlo de una manera muy directa y es el método científico, el que aprendimos en el colegio, y es tener una hipótesis, hacer un experimento y luego con los datos validamos o no validamos esa hipótesis. Esa es la experimentación. De hecho, consideramos que una organización es más innovadora que otra cuando experimenta más a través de metodologías
como el A/B testing, también puede ser el design thinking, y a través de esas metodologías hacer experimentos en la práctica para ir decantando y descubriendo esa propuesta de valor y ese modelo de negocio que hace cambios radicales en el mercado o en la organización. Un segundo rasgo característico que encontramos en nuestra muestra fue la motivación. Y esta motivación se divide principalmente en dos: la motivación intrínseca y la motivación trascendente. La motivación intrínseca tiene que ver con ese deseo personal propio del individuo por desarrollar determinado proyecto. Entonces, y hace parte de su proyecto de vida, hace parte de esa realización personal. Por el otro lado, entonces tenemos la motivación trascendente. Y la motivación trascendente tiene algunos rasgos de esta que acabamos de describir, pero adicionalmente se trata de que el individuo está inmerso en un contexto en el que ve diversas problemáticas, dolores, que lo animan a buscar solución para darle una mejor calidad de vida a esas poblaciones que están siendo afectadas. Entonces es un tema principalmente de desarrollos sociales. Por ejemplo, tiene que ver con la desnutrición, con el acceso a agua potable, con el embarazo adolescente, entre otros. Dentro de este paquete también podemos nombrar los emprendimientos verdes o todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible. Una tercera característica que no es menos importante es la persuasión. Y esto, para decirlo en directo, es la capacidad de venta. Un emprendedor de innovaciones radicales en el contexto colombiano siempre tendrá el reto de vender por su cuenta. La primera venta la hace normalmente ese emprendedor cuando está arrancando en esa startup que se enfrenta a un entorno incierto, pues tiene que hacer ventas y es parte de lo que uno va midiendo como de avance de ese emprendimiento. Además de ser el administrativo, además de ser de operaciones, el que diseña el producto, tiene que salir y convencer y persuadir allá afuera o dentro de la organización que esto que es novedoso se puede adoptar y generar adhesión allá afuera o adentro de la organización para que esto se pueda escalar. Tenemos una cuarta característica que es la autoconfianza acompañada de la humildad. Entonces, el emprendedor innovador es una persona que tiene una autopercepción absolutamente positiva, que se cree capaz de lograr lo que se proponga y tiene esa meta muy fija y muy clara. Esto obviamente va acompañado de elementos como el bagaje que tiene a nivel profesional. Son personas generalmente que vienen que han trabajado toda la vida o mucho tiempo, y esto les ha dado como esa experiencia que les permite llevar a cabo sus emprendimientos, y adicionalmente tienen una formación profesional importante que les da fundamentos para trabajar en ello. Y la última característica o rasgo del emprendedor de innovaciones radicales colombiano es la determinación. De esa autoconfianza con humildad, esa capacidad de seguir adelante, de decirse a sí mismo sí puedo, pero también escuchando voces divergentes para incorporarlas en ese camino que está recorriendo de descubrimiento, necesita una energía detrás, y lo quisiera resumir como el insistir, persistir y no desistir, a pesar de la incertidumbre, de los riesgos, de los fracasos que se dan en la experimentación. Hay una motivación trascendente que es cambiar una realidad que está allá afuera o dentro de la organización, y que además de eso lo lleva a que internamente con sus habilidades sociales convenza a la organización de hacer el cambio, o de cara a los clientes los pueda convencer o persuadir con esas habilidades sociales. Pues necesita esa capacidad de, a pesar de las circunstancias adversas, tener la virtud de la fortaleza de seguir adelante a pesar de las diferentes vicisitudes a las que se enfrenta en un emprendimiento. Y seguramente algunas fracasará, otras pues podrá sacarlo adelante. Realmente los 5 rasgos que encontramos en nuestra muestra de 8 casos
ya estaban previamente documentados en la literatura. No hicimos un hallazgo diferente a, pero me atrevería a decir que, por ejemplo, la autoconfianza no en todos los contextos se acompaña de la humildad, como es en el caso colombiano. Y esto yo creería que tiene que ver con el mismo contexto y con la forma en que el emprendedor colombiano ha tenido que luchar, iterar, volver a comenzar para salir adelante y sacar adelante su emprendimiento. Eso hace que ellos tengan sus pies muy en la tierra, que sean capaces de entender en qué momento tienen que parar, en qué momento tienen que recalcular, en qué momento tienen que hacerse a un lado, porque en uno de los casos también sucede que una de las personas que estaba al frente del emprendimiento decide hacerse a un lado. Entonces eso nos hizo pensar en que siempre la humildad estaba presente en el caso colombiano. Sí, la humildad como un rasgo característico, contribución del paper, y es esa capacidad de escuchar el contraste, de debatir, de conversar, de estar abierto, esa actitud de entender que no me las sé todas y que en este camino que está lleno de incertidumbre, de riesgos, pues escuchar voces es muy importante, pero sin perder la determinación. Ojo que algo que encontramos también característico en este paper es que los expertos siempre eran una barrera para estos emprendedores. Cuando se consultaba a un experto de una industria que se quería cambiar o de una categoría que se quería crear, que era nueva en el mercado, pues los que venían con mucha experiencia, que habían construido otras categorías o que competían de una determinada manera en sus industrias, decían, oiga, por ahí no es, estás loco, esas cosas no te van a funcionar. Incluso los mismos familiares, los padres, los amigos decían, oye, estás loco. Y eso es característico en los 8 casos que revisamos. O sea, era casi que para ser un emprendedor de innovaciones radicales te tienen que decir, eres loco. Y claro, y ser capaz de soportar eso y de mantener la determinación de seguir en el emprendimiento. Pero eso no significa que no escuches, que no tengas una actitud abierta, que cuando haya voces disidentes lo proceses, porque de lo contrario, pues la terquedad no te va a servir en este camino. La terquedad entendida como el no escuchar otras voces, incluso escuchar a los de la industria que te dicen que por ahí no es, pero en múltiples ocasiones este ha sido más contrastar la sabiduría y la experiencia del experto para poder desarrollar una nueva categoría o un nuevo camino en un modelo de negocio. Claro, es como una escucha muy crítica, porque hay unas personas que efectivamente le van a decir que no lo haga, que está loco, que eso no tiene ningún futuro. Sin embargo, hay otros que sí tienen que saber escuchar. Su equipo de trabajo, las personas que lo están acompañando en ese proceso, por ejemplo, que le pueden decir, yo creo que esto no va por acá, yo creo que deberíamos modificarle este elemento al producto o lo que sea. Entonces es una escucha muy crítica. Otra dimensión que encontramos, no en todos los emprendedores de innovación radical estudiados, pero sí en la gran mayoría, es que contaron con un mentor. Y eso significa tener conversaciones profundas. Ese mentor puede ser el padre, puede ser un amigo, puede ser también un directivo, con el cual tener conversaciones en medio de la soledad y de recibir consejo. No necesariamente que haga lo que le dice el mentor, pero lo puede contrastar, le hace pensar y lo va llevando de la mano, no solamente en lo racional, sino también en lo emocional, porque es un camino emocional muy fuerte, es una montaña rusa de emociones, estos emprendimientos, con los experimentos, los fracasos, las voces disidentes, estás loco, con la manera como se habla uno a sí mismo. Uno a veces no es la misma, si iré por buen camino, será que esto sí va a funcionar, será que sí vale la pena, pero tomando esa motivación trascendente, ese impacto que vas a tener en la sociedad, ese cambio importante que vas a hacer en un mercado, pues siempre te va a motivar y te va a energizar para tener esa determinación, esa fortaleza de insistir, persistir y no desistir en medio de la incertidumbre y el riesgo.
Sí, para mí hay uno clave y es la flexibilidad en el pensamiento. En la medida que las personas que aspiran a ser emprendedores, innovadores, que empiecen a flexibilizar ese pensamiento, pues les va a ayudar a ver los problemas y las situaciones desde diferentes ángulos y asimismo encontrar soluciones novedosas. En una mente rígida, pues no hay cabida para esto. Entonces, ese es como el consejo que yo le daría. Yo el consejo que le daría es, tienes que salir a vender. Tienes que persuadir al mercado, o si es un cambio importante dentro de la organización, un cambio radical en las maneras de trabajar, en las formas de trabajo, en nuevas destrezas que hay que cambiar internamente y tú estás empujando ese cambio, pues tienes que ser un gran comunicador, tienes que vender las habilidades sociales, la conexión, la cercanía, la empatía, la simplicidad en la manera como comunicas el mensaje, que son habilidades que hay que desarrollar porque esa comunicación va a generar ese impulso y ese compromiso con esa visión que estamos poniendo al frente, ese cambio importante que queremos hacer en un mercado, en la organización, y hay que saber vender ese cambio, hay que persuadir a través de los argumentos, pero también con el corazón, y eso es muy importante, la persuasión como habilidad social que impacta en que tu emprendimiento o tu innovación radical tenga adopción en el mercado. Este paper genera un insumo para las universidades o para los entes gubernamentales para entender cuál es el camino que tienen que recorrer y cuál es la hoja de ruta que deben seguir para fomentar el emprendimiento innovador en los estudiantes. Porque hay unas habilidades que efectivamente sí se pueden desarrollar. Por ejemplo, lo que decía Ernesto ahorita, el tema de la oratoria, el tema de comunicar sus ideas claramente, para que les ayude pues, en esa convicción de los demás, para generar sus networkings. También creo que la experimentación podría ser un tema que se puede entrenar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay cosas que son propias de la personalidad y el carácter de la persona. Entonces, si hay alguien que es sumamente tímido o que es muy adverso al riesgo, pues claramente le va a costar mucho elegir el camino de la innovación radical. Sí, yo creo que aquí hay una hoja de ruta para las universidades de sentarse con los planes de estudio, especialmente en programas de administración de empresas o programas de posgrado tipo MBA, para mirar si ese plan de estudio, las asignaturas que están incorporadas, tienen elementos de formación respecto a las metodologías de experimentación. 2, que haya también unas asignaturas que puedan ayudar a la introspección, a hablar consigo mismo, a pensar en cómo me conozco mejor, saber qué gaps tengo en mis habilidades y destrezas de cara a la innovación o de cara al emprendimiento. Yo creo que la determinación, porque sin determinación no hay nada. Es un camino supremamente complejo, difícil, lleno de muchas dudas, y si no tiene claro el norte y a dónde quiere llegar, es muy fácil abandonar la idea. Para mí es la experimentación con humildad, y me refiero a esa capacidad de generar hipótesis, ir a la vida real con clientes reales, recoger datos, producir datos y tomar decisiones para ir decantando en el camino el modelo de negocio, descubrir la propuesta de valor y a qué segmentos de clientes dirigirse cuando es de cara al mercado, pero también internamente vivir un camino o recorrer un camino en el cual experimente mucho y lo haga con humildad, y eso significa escuchar a los diferentes stakeholders, escuchar a diferentes personas que estén en el ecosistema, diferentes puntos de vista respecto de lo que uno está haciendo, pero con determinación. Entonces yo diría, para responder, si me hicieran la pregunta de cómo definirlo con base en este paper en una sola frase, es el que experimenta con humildad y determinación.
Siento que estamos en una fase muy exploratoria, sobre todo pues en países latinoamericanos y por supuesto en Colombia. Nosotros acá tenemos una primera muestra que construimos con 8 casos. De hecho, a nivel Colombia se podrían conseguir muchos más casos, estudiarlos y compararlos con lo que ya encontramos, y esto pues se puede escalar a nivel latinoamericano e incluso pues ya después hacer un estudio transcultural que implique Asia, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, que nos dé un panorama más claro de cómo es el emprendimiento radical a nivel global y qué diferencias se pueden como manifestar en las diferentes latitudes.